recontra baboso. No seas fulero. Llega gracias a baterías Energet. Amigo de No Sea Fulero, este programa comienza con brindis, con un brindis, pero con amigo de la casa, por si acaso, con Juan Palacios, periodista exitoso, exitosísimo. Un hombre que salió del Perú, se instaló en Francia, es quizás, no temo equivocarme, el periodista de mayor participación en eventos internacionales de primerísimo nivel. Y no se vota, no junta credenciales, ni nada por el estilo. Aquí, en No Sea Fulero, Juan Palacio, mi amigo, carajo. Le dicen matado, por si acaso. No, de Surquillo. de Surquillo. ¿Ah? Sí. Claro, Toda sí. la vida. Toda la vida. O te me vienes a pitucar. No, me no, voy a no, quedar en ese otro no. sitio. ¿Ah? No, de vez en cuando sí, pero yo soy surquillano neto, claro. Escúchame, ¿cuánto de los locales que son restaurantes en Surquillo tú les alquilas, hermano, a la franca? No, ninguno. Ya me gustaría, ya, pero ojalá en algún momento. De repente Escúchame, pueda- tú de tu Surquillo querido, Sí. ¿te imaginaste que iba a ser este boom gastronómico que es ahora? No, pero es consecuencia lógica también de lo que es la dimensión, ¿no?, de la gastronomía peruana a nivel mundial. Y obviamente el hecho de que estratégicamente, geográficamente está muy bien ubicado, y es por eso que también tiene, ¿no?, una afluencia numerosa. E incluso ahora, con todas las alternativas que existen de comunicación, te sorprende, ¿no? Porque en documentales, en series de Netflix, muchos visitantes, a veces extranjeros, influencers que realizan podcasts, detallan, ¿no?, de las bondades del distrito gracias a la gastronomía. Y ahí soy yo, dices. Claro, ¿Ah? sí, sí. Cada vez que dice Surquillo, sí, yo, por si acaso. Sí, claro. Juan, mira, este programa es así, acá no hay agenda, ni mucho menos, pero me invitas a hacerte preguntas que tienen que ver con nuestro país y para saber dónde verdaderamente estamos, ¿no? Has hablado de la gastronomía. Tú vives en Francia. Supone Así que es. Francia después, ¿a dónde van a estudiar? A Le Cordon Bleu. Sí. Perdón, la pronunciación es Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu. Ya ves. Ya voy, París. Allá también, o sea, ¿hablan de la comida peruana o no nos toman en cuenta la firme? Sí, y aparte de ello es la muestra que hoy París te ofrece muchas alternativas de restaurantes peruanos ¡Ah, caramba! y con distintos conceptos, y aparte de ello también que por distintas razones puedas visitar, ¿no? Ya. Te explico, si de repente, por lo que se conoce de la gastronomía, y a veces tú quieres mostrar lo mejor, tú llevas que tienes una cita, wow, estás en plan de convencer, Ya. la llevas a un lugar donde también la presentación es muy bonita, Ya. o sea, Y cuando ya la convenciste, ¿dónde la llevas? ya hay otro lugar también ahí, así, sí, ya, claro. Más privado. Claro, no más privado, no, y aparte que también más de confianza también. Ya, ¿No? Oye, ya, dame Ya. para de cerveza. Claro ya. que sí. Sí, pero hay distintos, o sea, para todo tipo de Ya. público, y es bueno, ¿no? O sea, Ajá. Andresito. Wow. Bueno, para todo tipo de público. Y esto también es para todo tipo de público que le gusta degustar de la comida del rincón de siempre. Andrés entra y se va así de rápido, te atienden acá, hermanito. ¿Ah? Hoy vamos a disfrutar en el rincón de siempre con Juan Palacios de unos chorizos, unos champiñones y unas mollejas de res argentina que va, y como siempre yo, bueno, tú sígueme hablando que yo te voy a atender porque ya tú has visto el programa y ya sabes que yo me encargo. Pero primero, perdón. Hoy ya estamos con Fernet, otra vez, mi querido Juan. Mira los ojos. Uy, No. Y yo creía que iba a terminar invicto en esta vida. Salud. Salud, mi hermano. Ay. Y Buenísimo. algún día voy a contar alguna frase que decía el tigre, impublicable, por supuesto, por ahora. Me estabas hablando de los, de la comida. Sí, aparte de eso, me sorprende porque al ingresar aquí al restaurante veo un concepto que te hace sentir realmente como
si estuvieras en Argentina. Claro. Bueno, la decoración, la escenografía, muy imponente, muy linda, con muy temática también con los equipos de fútbol argentino. Sí, ya viste abajo. Y sí, Claro. claro. Y de verdad, ¿no? Es un país referente también por distintas razones. En el tema de la música, soy muy fan del rock argentino ochentero. Claro, pues hermano. No somos intercambio cultural. Pásame Sí. tu plato y yo te. Gracias. Este para Tula, Sí. ¿ok? Y, Este para Miki. Claro, porque me traslada un poco a las épocas de casi de mi niñez, mi adolescencia, ¿no? Cuando empezaron a llegar los grupos argentinos Claro. aquí, GIT, yo tengo colecciones de música de Charly García Yendo de la Cama al Living, clips modernos, tango que lo hizo con Pedro Aznar, Raúl Porchetto, Fito Páez también, que en el año era mi primera Copa del Mundo en Francia y el tema argentino era Dar es Dar de Fito Páez, pero Ajá. también no solamente los más conocidos, sino también los grupos caletas, ¿no? Acá pegó mucho Soda Stereo, había Instrucción Cívica, me acuerdo de Andrés Calamaro, Raúl Porchetto, mucho, y la música de antes, ¿no? De Palito Ortega, de Silvana y Lorenzo. Escúchame, ya que hemos metido un salto, hubo un grupo, no sé si hasta ahora, creo que ya no, que me lo recomendó un hermano que tengo que se llama José Luis Briones Tinoco, que cuando fui a Argentina me pidió en ese tiempo era un CD de Da Black and Blues, que son unas chicas que cantan blues Claro. con la típica voz de blues, ¿no? Y me sorprendió, la verdad es que me sorprendió y me convertí en fan de Argentina, que tiene de todo. Y dicen que Argentina es la Europa de Sudamérica y todo lo demás. Te decía yo, y me decías, cuando me cuentas de estos restaurantes peruanos que han abierto, Sí. ¿son restaurantes peruanos que se abrieron para la comunidad peruana o que ya recalaron y se metieron también en un tema ya un poco más, más de lujo, más pituco? También, las alternativas son distintas. Depende de lo que busques, cómo quieras. Ya. Y ¿Hay de todo precio? Sí, aparte de ello, de que lo de la gastronomía, ¿por qué hay esta influencia que es bastante fuerte? Imagínate tú, por ejemplo, en los partidos de Paris Saint-Germain, sabes que existe el bar de la prensa, ¿no? Donde ofrecen cosas para los periodistas y se servían platos con quinoa. Y hay el restaurante gourmet en distintos lugares de París, netamente franceses, donde también ya te dan una propuesta, ¿no? Con cierta influencia peruana. Sí, Con cuota. claro. Ya. Sí, ¿Y tú en qué parte de Francia te desenvuelves? ¿París? Básicamente, sí, París la conozco bastante bien. Creo que ¿De día y de noche? Sí, de día y noche. ¿Qué tal es de día? Depende, o sea... Después hablamos de día. Por ¿Qué ejemplo, tal es de noche? No. Yo soy tu guía turístico. Ya. Lo que yo te preguntaría es, ¿qué te gusta? Ah, su madre, ya comienza la fulería. No, Yo no puedo hablar ante pero cámara, es que es verdad. hermano. Ya, por eso Ya, mismo. ok. Y de acuerdo a lo que te gusta, te buscamos Ya. alguna alternativa, ¿no? O sea, claro. No, pero escúchame, la frega. No, pero es que es verdad. ¿Buscas o ya sabes cuáles son las Ah. alternativas? No me vengas Claro, a subir no, el pero volumen. dependiendo. Es que Ya. es normal, o sea. Eres claro. eres una, ya comienza ya. Te has tenido que convertir en anfitrión de gente peruana que llega porque, o sea, tú has llegado a conocer a mucha gente y mucha gente ha llegado a conocerte, ¿cierto? Y seguramente dicen con Juan me doblo. Sí, o sea, básicamente como referencia, cuando he tenido la oportunidad también de hacer las visitas con ellos, sobre todo de guiar, de explicarles cómo desenvolverse. Y no solamente peruanos, también muchos amigos extranjeros. Ya. A veces es divertido, ¿no? Porque puede ser la amiga del compañero, del vecino de un amigo, ¿no? Y me dicen, oye, ya, yo le digo, bueno, si tengo tiempo, algunas veces se ha dado la posibilidad. Y es divertido porque, te digo, conozco bastante y algunas veces las personas tenían su guía ahí, ¿no? Me decían, oye, quiero visitar esto, o sea, te mostraba. Pero yo decía, pero si ya hemos pasado por ahí, ¿no? O sea, era una cosa como para mí natural. Ya. Y entonces, claro, dependiendo del tiempo, dependiendo las cosas que se puedan hacer,
Ahora cuando estuvo en la selección peruana también, Elkin Sotelo, ¿verdad? Sí, sí, un sí. gran Te vi ahí amigo. a la hora que llegaron del bus, Sí, ¿cierto? sí, pero un colega nuestro, trabajó conmigo en el diario El Bocón Elkin, también, claro. claro. Sí, sí, un gran profesional. Fue como jefe de prensa de la Y selección. también junto a su staff tuvimos la oportunidad de realizar algunas cosas para sus activaciones, ¿no? O sea, lo Siempre activaste. bueno. No, les mostré No, ve, algunos te estoy diciendo, ve, lugares, ya ves, claro. eres mal pensado. Elkin Sotelo. Sí, claro. Escúchame, claro, Y apoyando también algunas cosas, por ejemplo, en la conferencia de prensa de Mano Meneses fui el intérprete, ¿no? Claro. su Sí, madre. sí. ¿Tú Claro, puedes claro, creer? claro. Yo escuché que le hiciste una pregunta a Mano, ¿no es Sí. cierto? Pero la verdad es que no me enteré que habías oficiado de traductor. Sí, o sea, dentro de la situación, sí, una bonita experiencia. Ujú. Y aparte, la presencia importante de periodistas senegaleses porque básicamente era un partido hecho para ellos. Ujú. Eran locales, de los 74.000 espectadores que habían, 72.000 eran senegaleses, 2.000 O peruanos. sea, hay una colonia. Lo trajeron a Youssou N'Dour, era históricamente creo que es el más influyente en la industria de la música, o sea, con un show montado para Ujú. ellos. Y bueno, sí, hacían sus preguntas y obviamente que fue bastante simpático, ¿no? Y ahí con algunos colegas que también realizaban sus interrogantes con el entrenador de Senegal, con los futbolistas. Y claro, uno es parte de eso. Hace un momento Juan Palacios eh, manifestó, cuando hablaba de la música, de su debilidad por el rock argentino, que le tocó en los tiempos de su primer mundial, Así es. ¿no es cierto? Que fue en Francia, Sí. precisamente. Y ahí te fuiste enviado por el Bocón. Claro, yo y Jorge Esteves fuimos los enviados del Bocón. Era mi primera experiencia mundialista y ya en algún momento, a pesar que éramos dos, yo también tengo ese sentido de que a mí me gusta descubrir. Ya después él andaba por su lado, yo por el mío, para tratar de cubrir una Mayor mayor información. cantidad de partidos Ujú. y después a veces nos juntábamos en algún punto, ¿no? Pero eso te permite también el poder conocer nuevas cosas y ver también, ¿no? Porque es importante Ujú. como ponerte a prueba. Pero yo creo que para mí era una cosa que no me resultaba complicado porque de verdad, o sea, yo cuando trabajé aquí en el Bocón, me decían vete a Cerro de Pasco, para mí era normal, no me hacía planes, no tenía problemas. Cuando tuve la oportunidad, gracias a ti, al querido Tito, al Tigre, de irme a provincias también, ustedes saben que me desenvolvía solo. Ujú. Y entonces, somos de otra escuela también, ¿no? No, no necesitaba de que no, me tienes que guiar, tengo miedo a perderme. Es verdad que en algún momento necesitamos de repente estar juntos, como pasa a veces en la Copa América, ¿no? Recuerdo en el Mundial, por ejemplo, en el de Francia, era el partido de Brasil con Noruega en el Estadio Velodrome de Marsella. Yo llego, era la primera vez que llegaba a Marsella y llego muy temprano y me voy a la playa. Y era la primera vez que yo veía a las mujeres en topless, pues, ¿no? Y total, me sorprendí, ¿no? O Ujú. sea, pero bacán, ¿no? O sea, bonito, ¿no? Y Hubo total, reacción. claro, hubo Hubo reacción. reacción. Y vuelvo a la sala de prensa y como había muchos colegas que a veces nos movíamos juntos por diciendo, A echarse agua. Fuiste a echarte sí, agua. pero no, brasileño, argentino, ecuatoriano, mexicano y peruanos. Y les conté, ¿no? No era pues en la época de que podía mostrar, no teníamos teléfono, que podía mostrar la foto ni nada. Y les conté y me dijo, oye, para ver, llévanos, pues, ¿no? Era la playa del Prado. Y yo no quería ir porque ya había ido, pues, ¿no? No, llévanos, ya vamos, pues sí, fuimos de nuevo, pues, ¿no? Y aparte de eso, que ya había más sol, ya había más gente y la gente Había más tople. ya había más tople No. también y la gente emocionada pues comenzaba a tomarse fotos, ¿sí? Y yo no sé, la chica normal, ¿ah? Bien, muy abierta, ¿no? Pero para nosotros era algo que te generaba impacto. Y llegamos había una chica ahí que estaba con el novio. Y bueno, y hablaron todos y dijeron, oye, para tomarnos una foto.
Y ella le dice, ya, pero voy a ponerme el sujetador, porque habla español. No, no, así nomás, le dijeron, pues no, y la gente quería, y ya, pues todos cosas. Y el novio ahí, normal, nada. O sea, Tranquilo. tranquilo, sí, era como algo que, pero bien, ¿no? O sea, y ya de ahí, Así como decía el comercial, comparte Coca-Cola y una sonrisa. así ¿Ah? es, así es. Y ya después, ya tuve la oportunidad de ir a otras playas, ¿no? Por ejemplo, y tú te das cuenta que, pero no he llegado, O sea, por eso tú te quedas en Francia, dime tú. no, pero fue una de las razones. Pero, por ejemplo, no sé, ustedes saben de que hay una villa que se llama Cap d'Agde, que ahí sí que es netamente naturista o nudista, pero ahí sí ya tú tienes que estar a pelo, ¿no? Ya, Toda la gente. totalmente. Claro, ¿no? 100%. Ya, no, pero no, hasta ahí no llego, ¿no? Ya. Todavía creo que soy un poquito tradicional Ya. y bueno, un poco tímido también, ¿no? Está bien. Claro, pues. Bueno, eres tímido, toma poco, pero tienes que comer. Si no pruebas, compadrito, Sí, claro, no. lo que te hemos ofrecido aquí en el Rincón de Siempre, no vas a poder sentir esta satisfacción que tenemos siempre nosotros cuando estamos acá. Y estamos con Juan Palacios, que él ha manifestado, efectivamente, estuvo en Campeonísimo justo cuando parte al Mundial de Francia, hizo despachos para Campeonísimo también. Así es. Y ahí comienza una historia que a nosotros, al Tigre y a mí, nos llenó de satisfacción porque era ir conociendo cómo iban pasando los años y tú te asentabas en un lugar en el que de repente era poco tradicional para la prensa, pero que sin embargo lo supiste manejar y fueron pasando los años y los años y los años y es increíble, o sea, tienes un hijo nacido en Francia, sí. ¿no es cierto? Sí, así es. ¿Tu hijo cuántos años tiene? 23 años. 23. Sí, y vino a realizar una experiencia también al Perú, jugar al fútbol. Ujú. Y claro, y fue muy lindo para él, ¿no? Porque conoció ciudades, distintos lugares, distintas situaciones a las que de repente no estaba acostumbrado. Le dieron la oportunidad ya el primer año más o menos como un proceso de adaptación y ya después con el tema de la documentación también jugó en el Juventud Alfa de la Liga 3 de Perú y después en el Illanes de la Copa de Perú en Juliaca. O sea, imagínate, alguien Sí, que llega de jugar a Francia. Juliaca. Sí, llegó a... Imagínate, o sea, de vivir en Francia. A ver, ustedes han escuchado que muchos de nuestros colegas hoy hablan de que Francia está, no es que puede, está en capacidad de tener 3 selecciones. No del mismo nivel, porque no, pero, o sea, en un nivel muy parejo por la calidad y la cantidad de futbolistas que hay en Francia. Entonces, si ese fútbol se practica en Francia y tienen esa capacidad de producción de jugadores, entre comillas esto de producción, quiere decir que la infraestructura en Francia debe ser óptima para poder, pues, promover toda esa cantidad de jugadores, ¿no? Así es. Lo que pasa es que no solamente existen los centros de formación, sino también existen clubes hasta de barrio, lo que a mí me sorprendió de que cuenten con la infraestructura para poder desarrollarse, ¿no? Imagínate tú vas al campo de un distrito y tienen los vestuarios, tienen pista atlética, tiene iluminación, algunos son de grasa artificial y aparte de ello tienen ¿cómo se llama el aparato desfibrilador? Desfibrilador. Sí, el para el, desfibrilador para que cualquiera que para presente un cualquier problema situación, ¿no? cardíaco. Y aquí o en algunos otros países de repente ni los clubes de primera división lo tienen, ¿no? No, lógico. Imagínate. Y eso es lo que llama un poquito la atención. Hay bastante estructura, hay un nivel bastante de competencia y sobre todo también es por eso de que muchos chicos, teniendo en cuenta de que hay tanta cantidad de futbolistas, ellos a veces deciden representar al país de origen de sus padres, porque hay una confusión, ¿no? Hoy con las redes sociales, la gente como que está muy equivocada
y lamentablemente con toda esta distorsión que existe, se confunden y es un poco tonto que hay gente que cualquiera tiene derecho a opinar y manifiestan que los jugadores de la selección francesa son africanos. O sea, no son jugadores africanos, ellos han nacido en suelo francés, o sea, son franceses pero tienen un origen y la mayoría de sus padres, claro, son productos de la inmigración y tienen distintos orígenes y les da la posibilidad también de representar a las selecciones, ¿no? De repente del país de sus padres, ¿no? Pero hay un montón, o sea, mira la selección de Túnez, Aníbal Meniri, él es francés, la mayoría hay muchos binacionales, Lucas Zidane, el hijo de Zidane, se ha decidido por Argelia, y bueno, y aparte de eso, Ryan Cherki, que está en Manchester City, estuvo en Lyon, tenía la posibilidad de elegir entre Argelia y Francia, a Cliouche, hay tantos jugadores, ¿no? Bueno, N'Golo Kanté, de origen de Mali, o sea, pero son nacidos en Francia, han crecido allí y bueno, o sea, el caso bastante particular es el de Michael Olise, que está deslumbrando ahora. Malísimo ese jugador, Sí. malísimo. Él es igual, su madre es francesa de origen argelino, el padre es inglés de origen nigeriano. Él se ha criado mucho más en Inglaterra y por eso le es más fácil comunicar en inglés que en francés. Pero confunden, ¿no? En las redes sociales dice que él no sabe hablar francés y que los jugadores, o sea, no, nada que ver, o sea, y aparte de eso, que los chicos por las experiencias te hablan 3, 4 idiomas de una manera normal. Normal para un ciudadano europeo, porque son no. ciudadanos europeos, ¿ok? Nacidos en cualquier parte de Francia. Baterías Energet es la favorita de los peruanos, es la número 1, claro que sí. Y tú manejas tranquilo cuando estás en tu auto con una batería Energet porque no te va a dejar botado. Y ya sabes que los colores que identifican a Energet son negro y amarillo. Tiene una gama de baterías para tu auto. Si tienes auto híbrido o con sistema Start-Stop, están las EFB que tienen doble número de arranques para tu auto con sistema híbrido o Start-Stop. EFB de Energet es la mejor para tu auto. De repente nos puedes ubicar por este tema de tu cercanía a este nivel mundial. Cuando nosotros, ¿no es cierto?, traemos al recuerdo una frase que Pelé debe haber dicho en los años 70, que África se va a convertir Una potencia. en la primera potencia del fútbol. Pero nosotros traemos del recuerdo, ¿no es cierto? Traemos los partidos que hacían las selecciones francesas en los mundiales del 70 o 74, cuando a Zaire le metieron una goleada. Entonces eran otros momentos del fútbol. ¿En qué instante el africano desarrolla el talento? A ver, pasa por una cuestión a veces de insertarse en la sociedad y también por una situación de oportunidad. Y es por eso que de repente ustedes tengan en cuenta de que la comunidad no solamente africana, pero africana del norte también, del Magreb, Marruecos, Tunisia, Argelia, existe esa cercanía con Francia y yo creo que el fútbol es una alternativa para poder insertarte, ¿no? Y es por eso que esos chicos tienen el talento y van buscando la oportunidad, la capacidad y también tienen esa fortaleza que de repente nosotros no las tenemos, ¿no? Que la adaptación, que los argentinos sí la tienen bien, porque ellos ejecutan un plan de carrera que tú a un chico de Francia le dices, ¿quieres venir a jugarte, no sé, a Chipre? Y te va a decir sí, sin problemas. O sea, te hablo de todo, de los franceses de origen africano. Se adecuan. De todo. O sea, Casi naturalmente. ¿por qué? Porque también está la ambición. No dicen, bueno, si me voy a Chipre un año voy a tener visibilidad, de repente después me toca Grecia, después voy a Italia y después ya, o sea, pero generalmente tienen esa facultad y no el miedo del descubrimiento, de decir, no, que al mes extraño a mi familia, que quiero regresarme. Es una cuestión también que de repente tiene que ver con la formación, de que cómo nos están
manejando y cómo nos trazan los objetivos, ¿no? Hay muchos jugadores argentinos que nunca fueron conocidos dentro de su país y después desarrollaron una carrera impresionante en Europa, ¿no? Por ejemplo, te hablo de Julio Rossi, que aquí jugó Liga de Campeones en el Basilea de Suiza, Cristian Jiménez, después ha ido Omar da Fonseca, que es uno de los comentaristas estrellas en Bein Sports, y muchos, o sea, no necesariamente que han tenido que pasar por una selección, sino que Han hecho su vida. Han hecho su Han vida. hecho Ya, su ¿no? vida, su nombre a base Yo de conocí su esfuerzo. un jugador argentino, José Luis Palomino, que jugaba en Mets y conversábamos siempre, ¿no? Por el hecho de ser latinos y todo. Y después me lo encuentro jugando para el Ludo Goretz, que era el campeón de Bulgaria. Vuelve a enfrentar al Paris Saint-Germain ya como jugador del Ludo Goretz. Y digo, ¿por qué estás aquí? Y me dice, no, porque es parte también de mi estrategia. Y en algún momento pasó al Atalanta de Bergamo. Italia, claro. Y Lindo sitio. jugó semifinal de Champions y llegó al seleccionado argentino, ¿no? Gabriel Heinze, que todos lo conocen, solamente tuvo 11 partidos en primera división en Newell's Old Boys para después irse al Real Valladolid, al Sporting de Lisboa, al Paris Saint-Germain e iniciar una carrera, ¿no? Y yo creo que en el caso de nosotros, fueron muy pocos, ¿no? Pero dentro de esa estadística también, como me ha gustado siempre averiguar esa curiosidad, hubieron, ¿no? Algunos futbolistas peruanos que llegaron al fútbol francés, pero de repente no tuvieron esa posibilidad de consolidarse o de hacer una carrera de manera larga. Otro de los temas que me convoca para preguntarte, Juan, es, acabas de señalar hace unos instantes que tenías mucha conversación con uno de estos jugadores. Sí. Pero no solamente con él, sino tú has tenido, o sea, por los que te seguimos, tú tienes buena relación periodista-deportista, ¿ok? Porque existen las buenas relaciones entre los periodistas y los deportistas, con muchos deportistas, no necesariamente latinos también. Claro. Y para eso, para poder acceder a ellos, has debido de conocer idiomas. Sí. ¿Cuántos idiomas tú hablas? No, es que no. ¿En cuántos tú puedes desarrollar una conversación? Você pode falar portugués No, conmigo, ya no, tem no me problema. subas al columpio. Ya me subo al columpio, ya ves. El fulero soy yo. Sí. Sì. Anche voglio parlare italiano, è una lingua che molto coraggio in spagnolo, francese, portoghese, ma tutto l'ho imparato alla strada. Lo aprendí a la calle. No sé si me está milongueando, Sí, verdaderamente creo me que- está hablando. Si tu veux que yo parle en français, il n'y a aucun problème. Lo curioso es que a veces, cuando se me dio la oportunidad de trabajar ahí en la Copa del Mundo con Latina, es verdad, yo salí algunos años de Perú, ya la gente no me conoce, la nueva generación, y pensaban... Han contratado a Sí, un, que a era un europeo, extranjero, a un todo. portugués. Pero el tema era que era muy gracioso a veces, porque igual con la cara que tengo, ¿no? O sea, el japonés yo lo miraba, konnichiwa, genki desu ka? Yo decía, no, watashi wa nihongo no desu koto ingo shita desu. O sea, no hablo mucho japonés, pero quiero intentar de hablar, ¿no? O sea, o estaba el ruso, ¿no? Privyet. ¿Que también le fuiste al ruso? Sí, un poquito, pero haracho, ya говорю по-русски, o sea, no, pero a ver, era... Oye, hermano, yo no entendía ni en el Waze que conducía el taxista, hermano. O sea, Transnistria, nada más decía. y aparte de eso, o sea, le genera como una sorpresa, porque el japonés dice, oh, sugoi, o sea, claro, ¿no? O sea, como dicen, Ya. ¿no? Y después me preguntan, ¿no? Y aprendo cosas, ¿no? Como, Pero escúchame, está bien, Sí. pero ¿cómo lo aprendes? O sea, una cosa es decir lo aprendo, pero lo aprendes en la práctica, entras a una clase, sigues... a veces, o sea, conversando con las personas y les digo que me corrijan para ver si de repente si está bien o Ya. si... Pero hay y un después lo punto apunto. inicial, pero no me subas al columpio. Hay un punto inicial. Claro, por ejemplo, eh, japonés ya, ok, ya. No, el punto inicial fue que, o sea, el punto inicial fue cuando fui a la Copa del Mundo en Francia, Leonardo, Ya. a la época, brasilero. claro, era jugador del Paris Saint-Germain y Brasil tenía el campamento instalado en Oswald Ferrer y me tocó ir a cubrir, ¿no? Yo iba con el diario El Bocón
y lo vi que el tipo había jugado en Japón, en Nagoya Grampus, me parece, y hablaba japonés. Había jugado en Valencia de España y hablaba español con los españoles. Estaba en el Paris Saint-Germain y hablaba, y hablaba francés, pero también hablaba inglés. O sea, ese fue como tu ejemplo. Dijiste, Sí, o sea, esta la tengo que hacer. me pareció, no sé, admirable. Y cuando me acerqué, porque la mayoría iba en esa época con Ronaldo, con Rivaldo, que eran los más conocidos, me acerqué, conversábamos, incluso le puse el polo del Bocón, posó y fue muy bonito. Cosa que no se puede hacer ahora, ¿no? Porque si tú intentas hacer de repente eso, viene la seguridad o el jefe de prensa, son bastante rígidos. Oh, ya no hay. Y Esa- te quitan el sí. credencial y hasta te botan como perro. O Te sea, sancionan. Claro, claro. Y o sea, nunca más. Y hay que evitar esas cosas. Claro. Y a veces es un poco la confusión también que existe, ¿no? Porque es verdad, yo puedo estar en una zona mixta cuando he conversado a veces con un futbolista o con algún deportista, pero eso no quiere decir de que con algunos tienes buena relación, pero no son tus amigos, o yo no me tomo un café con ellos, ¿no? Y aquí los peruanos, como somos, a veces me ha pasado, ¿no? Gente que me dice, oye, pídele un saludo, pues, oye, dile que voy a organizar mi campeonato relámpago en la Loza 25, allá, le digo, pero no, o sea, es que no se puede. Y después, oye, no, que eres sobrado, ¿no? O cómo has cambiado. Pero se tienen que respetar las consignas y también el reglamento, ¿no? Y eso es algo que ha cambiado mucho, ¿no? Hoy, para los periodistas, las participaciones en mundiales cada vez es más restringido. Inclusive teniendo los derechos, el medio al que perteneces, también hay restricciones. Tanto así que solamente te puedes mover en un ámbito y hay sitios a los que no puedes ingresar y se han ido acortando esas posibilidades, pero Así es. para eso están las habilidades, los recursos que no le falta a los periodistas que han sabido fajarse como tú lo has hecho. Y has mencionado algunos nombres que seguramente para muchos de los que son periodistas y quieren ser periodistas, le gustaría tener la posibilidad de alternar, ¿no? Recuerdo un video en el que Cavani pasa por delante tuyo, avanza unos cuantos metros y de pronto se dio cuenta que te había distinguido o algo así, o le pasaste la voz, y de él retrocede hacia ti y empieza a conversar contigo, pero, o sea, más allá de, o sea, él no venía, no regresaba donde ti para que lo entrevistes, sino él regresaba a saludarte. Así es. Y es, aparte de ser un futbolista de élite por la carrera que ha desarrollado, es una gran persona. Y tuvimos esa afinidad porque él llega desde Italia, no hablaba francés y obviamente que había una cercanía también porque él se había formado en Danubio. Y yo tenía amigos que habían trabajado en el club, habían jugado en Danubios. Y bueno, y de ahí empezó todo, ¿no? Gustavo Dalto, que era un jugador de selección que tuvo mucho protagonismo dentro de la historia del club, fue uno de sus mentores y obviamente conversábamos cosas que tenían que ver mucho, a veces con la vida, con distintas situaciones, y es ahí que surge esta amistad, ¿no? Y sobre todo que a veces los periodistas también me preguntaban, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿no? O sea, hay que saber trazar esa frontera de que si tú me dices algo dentro del ámbito personal No tiene... yo por quererme congraciar con un director, no porque eso también es traición. Entonces, yo creo que se dan cuenta, ¿no? Y gracias a eso me abrió me ayudó mucho, me dio muchas entrevistas y ustedes saben que lamentablemente hubo un incidente en la Copa América de Chile cuando Jara, el padre de él, tuvo un accidente de tránsito donde lamentablemente falleció una persona y él juega el partido. Fue en la víspera que el padre tuvo este inconveniente y él juega el partido contra Chile y que Jara le hace... Le mete la mano a... Sí, y aparte de eso, las frases, ¿no? Que le lanza y al final él no tuvo culpa de nada y lo expulsan. Y bueno, y pasaron los meses, creo que fue 4 meses que pasaron
y había muchas solicitaciones de los medios que querían conversar sobre ese tema, lo cual él no accedía. Y una vez un medio me contacta, La Tercera de Chile, y me dicen, ¿es que tú le puedes hacer la nota? Y yo le digo, sí, sí, le puedo hacer la nota para hablar del tema específicamente. Y como cada 2 semanas él pasaba por zona mixta, jugaban de local después del sábado pasado, y yo le dije, ¿no? Le anticipé, digo, es que podemos hablar del tema selección. Y bueno, y me dijo, sí. Y hablamos, ¿no? De algunas otras cosas y hasta que después tocamos el tema de Jara y sale, ¿no? En el diario La Tercera de Chile, en exclusiva, porque es verdad, era una primicia mundial, de los cuales todos los medios después replicaron. Y ellos, o sea, La Tercera de Chile lo ponía, ¿no? Desde París, Juan Palacios, pero obviamente incluso los medios peruanos acá no decían, oye, Juan Palacios, no decían el diario La Tercera de Chile, ¿no? Pero bueno, pero igual, lo importante que me da la satisfacción desde el punto de vista profesional, ¿por qué? Porque yo sabía que había o sea, habían medios que querían enviar, no sé, un trabajo logístico importante que también le genera una demanda de dinero, ¿no? Pero no tenían la aceptación, el aval del jugador ni del departamento de prensa para poder hablar con él, ¿no? Y tuve yo la oportunidad de hacerlo, no solamente con él, sino después para algunas otras agencias del extranjero que he trabajado. Y es esa cercanía, ¿no? Como también con algunos otros deportistas. Pero... Y justo de eso vamos a tocar porque no solamente es un tema de fútbol. Escúchame. No me convenza, Patito, por si acaso. Tú estás en ese momento, y no se vayan a molestar los franceses, en que Francia se convierte importante en el fútbol mundial. ¿No es cierto? Porque era España, por la plata que manejaba y los jugadores que tenía, Alemania, Italia, ¿no es cierto? Inglaterra, por supuesto. O claro, que Inglaterra eran centro y cabezazo, hasta que hay un momento en que el fútbol también cambia en ese sentido y ya no ves centros en Inglaterra, porque esto era centro y cabeza. Hasta Kevin Keegan, que era un enano, metía gol de cabeza. Claro. Y el fútbol, la pelota aterriza. Y de los mejores países que desarrollan el juego hoy son los franceses. Y Francia no solamente logra un título, sino logra dejar una huella por los jugadores que tenía. Porque claro, nosotros, a ver, decíamos, en el 81 Perú jugó en el Parque de los Príncipes, claro, y todo lo demás, y que eso, sí, y era una selección de los diablos, sí, ¿no es cierto? Bueno. Girés, estaba Platini, ¿cómo se llamaba el morenito? Tiganá. Había otro moreno, Alain Curiol, Gerard Lambion también, que jugaron en esa selección. Pero en ese momento, Francia estaba definiendo, habían jugadores que se estaban jugando el cupo para la Copa del Mundo. Y aparte de eso de que Perú, bueno, con la demostración que hizo, pensábamos que podría llegar más lejos, ¿no? Y eso fue lo que me contó una vez Didier Deschamps, porque él se inicia como director técnico en el AS Mónaco y hablamos del tema. Eran otros tiempos también donde te podías acercar, te podías, podías conversar con ellos y claro, era mucho más fácil. Y habían dos argentinos que jugaban en el Mónaco, que era Lucas Bernardi y el negro Hugo Ibarra. El marcador. El marcador. Y estaba también Fernando Moriente, del Español, que hablaba nuestro idioma. Y aparte de eso, fue el año que llegan a la final de la Liga de Campeones en Gelsenkirchen, que la pierden contra el Porto, de Mourinho, 3-0. Y ahí le conversé del tema. Y obviamente el Mónaco entrenaba en la Tourbie y con un amigo, Víctor Hugo Castro, nosotros siempre íbamos porque hicimos amistad un poquito con el negro Ibarra, que vivía en el mismo inmueble, creo que con el Chino Perea. Y así fue y él no hablaba francés. Y él se juntaba mucho con Fernando Morientes, pero Lucas Bernardi sí hablaba francés. Y es así que nos acercábamos, pero
lo otro era que los jugadores llegaban y es, es un reflejo que ellos pasan y te dicen bonjour, o sea, te dicen buenos días. No necesariamente porque ellos son jugadores o valen millones, tú los tienes que saludar y eso lo encontré también bastante diferente, ¿no? Y que había momentos de acceso para que los aficionados puedan tener puedan mirar un poquito la práctica y tener acceso a los jugadores, claro. Más allá del juego Sí, que se practica, hay otro momento en el que llega el dinero de Al Khelaifi, de Qatar, del Medio Oriente, y hace que Francia se potencie terriblemente. claro. En el año 2011, el accionariado catarí toma el Paris Saint-Germain y ya obviamente se pensaba de que el club tenía que pasar a otra dimensión, ¿no? El entrenador de la época era Antoine Koumboadé, lo nombran director deportivo a Leonardo, llegan los primeros fichajes, Marco Verratti, que venía de la Serie B de Italia, nunca había jugado en primera, Thiago Motta, pero la mayoría era gente que conocía a Leonardo también. Y al año siguiente ya el mercado como que remueve más con la llegada de Zlatan Ibrahimovic y Thiago Silva del Milan, porque Milan no pasaba por un estado financiero tan bueno como antes y Paris Saint-Germain potencialmente sí. Yo soy de la época que me tocó ver al Paris Saint-Germain en Liga de Campeones donde no tenía protagonismo. O sea, el primer recuerdo que yo tengo es cuando yo vivía en Perú, que sí, en una Liga de Campeones jugaban muy bien, que estaban los brasileños, Raí, Baldo, Ricardo Gómez, jugaba George Weah, el liberiano, Balón de Oro. Buenísimo. David Ginola, y era un buen equipo, pero como que faltaba algo para dar ese paso mucho más arriba. Y aparte de ello, que en esos tiempos casi era el Olympique de Marsella que dominaba Claro. el fútbol francés, ¿no? ¿En hinchaje también? En hinchaje sí son de los equipos más Los dos populares, poderosos. sí. Y bueno, y después con esa llegada del accionariado catarí, comienzan también nuevos fichajes, ¿no? Jeremy Ménez, que era un jugador francés, que lo traen de Italia. Y después Mónaco Vamos, también pone su... ¿Alguien compra Claro, Mónaco? pero la diferencia es que Paris Saint-Germain lo maneja un país y en Mónaco era solamente una persona, Dmitry Riboloyev, el ruso. O sea, era totalmente diferente, ¿no? Y bueno, y ya la estrategia de que el equipo trate de llegar más alto. O Y sea, comienza a contratar mejor y claro, mejor y uno mejor. nunca se imaginaría que Lionel Messi o Kylian Mbappé iba no, Kylian Mbappé tres. no, que Neymar iba a llegar a la Liga 1. Los tres. Claro, sí. Y no la hacen. Claro, porque... ¿Qué pasó, o sea, a nivel de la hinchada? O sea, porque, a ver, por lo que yo veo, es súper exigente. Yo no le diría nada a un barrita del PSG. ¿Ah? Claro, es que siempre esperaban eso, ¿no? Llegar a lo más alto de la escena europea porque siempre ganaba casi todas las copas, Copa de la Liga, Copa de Francia, campeonato, pero se necesitaba dar ese salto. El protagonismo internacional. Dar ese salto de calidad. Y a partir del accionariado catarí pasan muchos técnicos, lo contratan a Carlo Ancelotti y ya también el equipo se ve de otra manera. Llega David Beckham también. Llegó un muchacho, Ronaldinho, creo, ¿no? Me parece que llegó por ahí. En el año 2000 y justamente hacía una dupla con Yaya Okocha. Estaba Nicolás Anelka también. Extraordinario, Fue Ronaldinho. al fútbol inglés y después vuelve al... ¿También empataste con Ronaldinho? Bueno, yo lo conocí, e incluso tengo una foto con él cuando fue Balón de Oro. Ya. Nada más. Pero no existían las redes sociales. No, te digo, o sea, el nivel que tenía Ronaldinho. Digo. Claro, y de ahí ya lo venden al Fútbol Club Barcelona. Y en esa época yo me fui a vivir también al sur y también coincide con el crecimiento del AS Mónaco y que llegan, ¿no?, a la final de la Copa Europea con un muy buen equipo. O sea, lo que pasa es que el fútbol, la gente siempre te habla de Premier, te habla de la Serie A, Sí. te habla de la Liga Española, de la Bundesliga, pero no le daban esa dimensión al campeonato de Francia. Y a pesar de que, pero también los jugadores que pasaban por la Liga Francesa pasaban después a
a clubes ¿Y importantes. qué ha hecho Luis Enrique, hermano? Bueno, Es cierto, a ver, discúlpame que te interrumpa. Es cierto, acá o distorsionamos o copiamos lo que escuchamos. Que no, él le dijo, ¿sabes qué? Ya no necesito a Neymar, no necesito a Messi, no sé, llévatelo a Mbappé, no me importa. Yo voy a armar mi equipo. Porque, o sea, desechar a 3 jugadores de esa categoría, o era que cada uno tenía su historia y ya no querían seguir ahí. había un tema contractual, había un tema de incomodidad y sobre todo sabiendo de su capacidad, o sea, después se le da la razón, ¿no? De lo que él quería. A Kylian Mbappé se le retuvo en un principio por el tema del contrato, pero date cuenta, hay un Escúchame, detalle. ¿cómo es el que fue presidente francés? ¿Sarkozy? Sarkozy, Sí, y tuvo que es socio intervenir. del PSG. Le dijo, ¿no? Sí, pero como lo había planeado él, ¿no? El potencial del equipo no se basa en las individualidades porque con Messi, con Mbappé y con Neymar no se llegó tan lejos. También cascabelero. Y claro, y entonces lo que él necesitaba era potenciar un colectivo. Es por eso que hoy jugadores como Vitinha, como Hakimi, Fabián Ruiz, Nuno Méndez, Ousmane Dembélé pasaron de ser buenos jugadores a grandes jugadores, ¿no? Porque se le ha dado Hay otro que es ese Orué, coterno, ¿cómo es? Desiré Doué. Es un chico formado en Rennes que fue parte de la selección olímpica de hace 2 años de Francia que dirigía Thierry Henry y ese es parte de ese equipo. Olise también, Manu Koné, o sea, había muchos jugadores que estaban haciendo el camino para después ya llegar posteriormente a la selección A. Imagínate tú de la cantidad de jugadores que existen, ¿no? Zaire Emery, que ahora va al Mundial, debutó en la selección francesa primero en el Paris Saint-Germain con 16 años, de la selección francesa también, antes de cumplir los 17, y Bárcola. Ellos tenían edad para la selección olímpica, pero como ya eran protagonistas con el Paris Saint-Germain, no fueron tomados en cuenta, y eso permite, ¿no?, la explosividad de los otros chicos que ahora tienen protagonismo. La verdad es que a mí me sorprende la capacidad de Luis Enrique. Muchas gracias, Andresito. A ver. Hoy, Juan, perdón, Palais Mesón ha pedido una entraña en 3/4, por si acaso, que se le hemos recomendado. En realidad yo no, sino el patito. Y yo he solicitado, Andresito, un bife vacío. Miren el tamaño del bife vacío. ¿Ah? Jugoso. Término medio. En el rincón de siempre, donde soy feliz. Claro que sí. Bueno, acá estamos con Andresito. Estas ensaladas son únicas, ¿ah? Ahí hay un toque mágico de Doña Elba, que es la que prepara las ensaladas aquí Andrés. en el rincón de siempre. Oh, claro, weón. Y mientras hacemos acá, esto también, Andresito, por favor, retírate esto. Déjame el trinche porque si no, no voy a poder. Nuestros amigos de Energet, estamos en el año en que cumplen 40 años. 40 años estando al lado tuyo, que me ves, que también vas a escuchar este programa en pedacitos, en Campeonísimo, porque son 40 años que tiene Energet contigo, al lado de tu herramienta de trabajo. Sí, para ti, amigo taxista. Ahora desarrollamos baterías para autos de otras categorías también, pero siempre con la esencia de satisfacer al mercado peruano. 40 años, Energet, la número 1 del Perú. Disfrutando acá con Juan, por favor, compadre, métele cuchillo, acércate. Yo no te veo muy tímido, hermano, te veo muy tímido. Sí, claro. ¿Ah? Bueno, vamos a hacer este cortijo y su combo. Su madre, este bife vacío está hermoso. Trátalo con cariño. No, hermanito. Claro. Déjalo ahí, él sabe cómo lo trae. Él sabe cómo lo voy a tratar. Estamos a portas del Mundial y super archi recontra batifavorito es Francia.
¿O tú crees que no le falta un jugador en algún puesto? Porque según lo que yo he podido ver, tiene categoría en todos lados. Bueno, favorito por rendimiento, por resultados, por la calidad del efectivo, sí. Pero también ten en cuenta de que muchas veces los equipos que son outsiders, sobre todo ya a partir de los 16avos ahora, ¿no? Cuando ya van jugando esas etapas, que todo se divide en un solo juego, pueden pasar distintas circunstancias y muchas veces los favoritos se van. Francia fue campeona del mundo en el año 98 y fíjate, para el año 2002 tenían tanta confianza y tanto favoritismo que, que la situación también pasó a otra dimensión negativa. ¿Egos? Se deformó. Bueno, en el año 98 existe un documental que se llama Les Yeux dans les Bleus, los ojos dentro del equipo de Francia, Les Bleus, o sea, los azules, y allí pasaban, ¿no? Detalles de algunas cosas que sucedían para llegar al camino y para ganar esta Copa del Mundo. Lo que pasa es que el concepto ya fue totalmente diferente porque por esas épocas, después ya salen los realities, ¿no? Tipo Gran Hermano, de convivencia, y la gente tenía mucha expectativa por eso, como era novedoso. Y lo que pasa es que lo que fue un documental positivo para lograr esta consagración, después pasó a tener una dimensión nada favorable. ¿Por qué? Porque les daban demasiada exposición a los futbolistas y tú sabes que mientras más cámara te dan, tiendes a veces a cometer más errores. Y hablaban un poquito de situaciones que no eran básicamente competentes con el fútbol. O, por ejemplo, Fran Leboeuf, que era campeón del mundo, salía con su esposa y se iban al supermercado y la gente le pedía autógrafos y después ya no era, ya no era Fran Leboeuf, sino era la esposa que hablaba, tú te das cuenta, o sea, pero el futbolista es él, el famoso es él, o sea, ella no tiene nada que ver. Pero tú sabes que esto me hace recordar a una estrategia que se utiliza mucho aquí, pero no es de ahora, es del año 99. Yo estaba en España y existían los programas de chismes, los realities y todo eso. Y había un tipo que vivía del cuento, que salía en la cámara y todo, ¿no? Que él habló, que tuvo un romance con tal y todo, que bueno, ¿y quién es esa chica? O sea, y después ya la chica, pero surgen de la nada, o sea, y el tipo, ¿qué era? El conde Lequio era, supuestamente tenía un título nobiliario, pero el tipo decía que era artista, que era cantante, pero en ninguna funcionaba. Y al final, y así, pues mucha gente que vive del cuento. Y entonces eso se convirtió un poco el seleccionado. O sea, el show era tomar al fútbol el show, en cualquier y cuestión el show era mediática. la familia, ¿no? Que yo soy el amigo de tal, que yo soy la familia de tal. Oye, pero el protagonista es él. Y como que estaban desconcentrados. Y justamente el debut fue contra Senegal, ¿no? Ya después de esa consagración, tratando de revalidar el título, perdieron el partido contra Senegal, juegan contra Uruguay, empatan 0-0, y el partido definitorio contra Dinamarca pierden y se van pues, en primera ronda. O sea, tú te das cuenta, toda la inversión que hubo, todo claro, lo que la se generó, expectativa, todo lo demás. fue el fracaso. Claro. Aparte claro de que sí. Zidane estaba lesionado, de que solamente jugó el último partido, pero en malas condiciones. Y es eso, ¿no? O sea, es verdad de que el hecho de que tu selección participe en una Copa del Mundo es un gran negocio que favorece a muchos sectores, pero a veces hay que tratar de diferenciar las cosas entre lo que es, ¿no? El aspecto deportivo con los otros tipos de aspectos que a veces puede desfavorecer, ¿no? A lo que uno está concentrado de tratar de conseguir un objetivo. Ok, ahora, el fútbol, por supuesto, es un monstruo que ha crecido de maneras desproporcionadas y tiene un origen, bueno, no tiene un origen, tiene un pasaje del fútbol, que es el tema del de FIFA Gate, ¿ok? Un tema tan delicado que yo me acuerdo que yo estaba en la radio y tú me llamas por teléfono y me dices, negro, me dices,
hay un escándalo. ¿Qué año es eso? ¿2011, 12, 13? No, No, no. El Pizzagate, pero es que el empezaba informe, pero el informe. Cuando eh, sale el informe, ¡boom! 2008, me parece. ¿2008? No sé, sí. Bueno, el caso es que Juan me habla de esta publicación que hizo France Football, ¿no? France Football. France Football. Me la cuenta por radio. Y me dice, ten cuidado con lo que vas a decir. Y me dice, no me involucres, me dice, no me involucres. Pero esto es lo que está sucediendo. Ha pasado esto, y acá era chino, era otro idioma. Claro. Era otro idioma. Y ya se destapa la olla, lo que viene después, queda chico, porque lo que era el France Football, el informe de France Football, era lo que sucedía por información privilegiada que tuvieron en investigación de lo que sucedía en Estados Unidos, de lo que sucedía en Centroamérica, de lo que pasaba de que fulano de tal tomó tal vuelo y se encontró con mengano en tal sitio y ahí depositaron y toda esa maraña de información que la tenías que ir entendiendo poco a poco. Después deviene en la explosión cuando hay la intervención y todo lo demás. Entonces Así es. Era verdad, porque todo el mundo te dice, no, eso es mentira, eso es inventado, están contando un cuento. Y hay un remesón de los diablos en el fútbol. Claro. ¿Y el origen había sido Francia o no había sido Francia? Bueno, el origen... O el origen de la información, de la investigación. La investigación, claro, periodistas franceses, pero fue un concurso de circunstancias, ¿no? Porque cuando Qatar se le asigna la organización de la Copa del Mundo 2022, fue el año 2010, me parece, 2010, sí, le dan la sede, hay una reunión tipo gala, y juega la selección de Argentina contra la de Brasil. Y, por ejemplo, si la selección de Argentina cobraba $2 millones por presentación y Brasil también, el jeque le dio 6 millones a Argentina y también 6 millones a Brasil. Y el jeque le dijo, no, ya juega Brasil porque tiene que jugar Ronaldinho, lo pones. Y obviamente ya él ya no formaba parte de las últimas convocatorias y jugaron al niño, pues, ¿no? O sea, era como que el tipo dijo, yo pago por el espectáculo, pero lo tienes que traer a él, ¿no? Y después de las distintas situaciones, los negocios que se fueron dando, ¿no? Los votos de las distintas confederaciones, de cómo los convencieron, qué es lo que recibieron también. Incluso en su momento se habló hasta de don Julio Grondona, que paz descanse, ¿no? Sí, claro. Presidente de la Federación. Claro. El argentino que llegó a ser vicepresidente de la FIFA. Y decían, perdón, don Julio era vicepresidente de FIFA y el encargado del área financiera de la FIFA. Claro. Y lo que sorprendió un poco era que decían cómo un dirigente ha llegado a ese cargo, a esa dimensión, si solamente habla español, no habla otro idioma. Y lo otro es que le habían destinado 40 millones de euros, que era supuestamente para la reestructuración del fútbol en Argentina. Imagínate la cantidad. Y al final no hubo nada, ¿no? Y es por eso que venía el cuestionamiento e incluso hubieron 2 periodistas que lo estuvieron investigando. Parece que a uno lo mataron y al otro... ¿Se cayó? El otro, sí, al otro lo amenazaron y le dijeron, bueno, ya quédate aquí nomás, no puedes avanzar. Y todos los riesgos que se toman a veces, ¿no? Pero es parte del periodismo, ¿no? De investigación. Obviamente que hoy los tiempos son distintos o como que no veo de repente ese atrevimiento por distintas situaciones o también a veces por compromisos, pero es verdad de que mucha gente de todas las distintas confederaciones del fútbol en el mundo estaban involucradas. Claro, porque no era un cuento de uno, ¿no? Era una cuestión que golpea y golpeó
Ahora, France Football se anotó pues un poro, porque el informe, o sea, el informe fue descomunal. Juan, pero no solamente fútbol, también estuviste en junto a una promoción de tenistas que tocaron competir al mismo tiempo. Claro. O sea, Federer, Nadal, Djokovic Murray. y Murray, que ya estaba prácticamente en los últimos años, pero de todas maneras Claro. está con ellos. Y todos esos años de los Grand Slams, de las competiciones importantes, del Roland Garros, también las cubriste. ¿Ah? Y estuviste cercano también a Nadal, que, o sea, cuando aparece Nadal, pues era un tipo que se notaba que iba a llegar muy lejos porque tenía mucha fuerza, mucho poder, mucha simpatía, además, ¿no? Así es. Y aparte de eso de que París era como que su lugar preferido, ¿no? Para desenvolverse por la sintonía, la armonía que tenía con el público y porque era el que más Roland Garros había ganado a la época. Dominaba la atracción. ¿Qué cosa era lo de...? Así ¿Qué cosa era no, lo de...? pero, o sea, como aficionado, por ejemplo, vivir una experiencia en Roland Garros es muy bonita, ¿no? Porque la primera semana, por ejemplo, la televisión generalmente te pasan los principales estadios, pero el espectáculo no solamente es ahí, o sea, tú compras las entradas para los courts anexos y te permite ver grandes partidos porque no todos pueden disputar los juegos en los estadios principales y entonces a veces tienen la ocasión de ver a buenos jugadores rankeados dentro de los courts anexos. Y aparte de ello, es que a veces tú tienes la posibilidad de ingresar a los grandes estadios sin pagar. O sea, la gente dice, oye, es carísimo, pero depende de la circunstancia también, porque las entradas normalmente ya están compradas. Pero de hace mucho tiempo. Claro, y lo que le interesa a los canales de televisión es mostrar que los estadios estén con gente. Escúchame, pero además va a la realeza, hermano. Así es. ¿Ah? Sí, también. O sea, en esos partidos te encuentras a los inalcanzables. Sí, Pero es que eso, hermano, la realeza, ¿cuándo te la cruzas? ¿Te la vas a cruzar en la final del Roland Garros? Y además van los artistas. Y los artistas de moda. Y los artistas de moda piden tal sitio. Así y es. pagan fortuna. Porque no es que no, sabes que la organización te va invitando, papito. ¿Acá sí pasa por Cajatamo o es con invitación? No, todo es estratégico, todo es una invitación. Por eso es que también las cámaras lo siguen. ¿A qué van los artistas son invitados? Claro. Yo pensé que se mojaban. No, la mayoría no, son invitados. O sea, porque eso le da un No gastan en nada eso, soy. Claro. Ahora, sí, no solamente los eventos de tenis, también ahora en los partidos de fútbol también se ve bastante la presencia de muchos artistas, o sea... ¿Y tu relación con Nadal fue también cercana? Porque también he visto algún video en el que... Sí, o sea, tuve la oportunidad de conversar y aparte de eso, cuando el cumpleaños en la mayoría coincidía con el torneo también, pero se notaba de que es una persona muy simpática, muy accesible, la gente de su staff también y claro, y eran bonitas épocas, ¿no? Dentro de los representantes peruanos, tuve la oportunidad de verlo a Varillas también una vez cuando le ganó al polaco, cuando Jax, antes del juego contra Djokovic, fue en el CUR 14, el que más demoró a 5 horas, y salimos del estadio a las 12 de la noche. Feliz. Sí, muy bonito. Porque claro. el siguiente partido era con Djokovic. Con Djokovic ya en el Philippe Chatrier, ya en el estadio principal. Pero lo que había hecho eso. Pero hay otras situaciones sorprendentes que de repente la gente no lo sabe. Yo me acuerdo que hubo un peruano que llegó a la semifinal del Junior, Dulio Beretta. Claro. Y jugó y ganó el dobles con Roberto Quiroz, un ecuatoriano. Ganaron el dobles Junior. Pero tú te das cuenta, o sea, el chico era una locura, era muy bueno.
pero lamentablemente a veces por falta de apoyo, por falta de financiamiento, porque es un deporte bastante caro, creo que después no llegó a posicionarse más en su carrera, ¿no? Hubo un partido que él juega contra Denis Kutla, era un chico de origen checo americano, que cuando Del Potro viene 2 años después a la actividad, lo enfrenta en el US Open. Jugaban en el Junior y Beretta no tenía su entrenador por cuestiones financieras, solamente la COSAT les daba un entrenador para todos los sudamericanos, pero obviamente no es lo mismo. Y Kutla tenía la marca que los auspiciaba, representaba a los Estados Unidos y todo, y tenía 10 personas en su staff. Y el tipo era un monstruo. Y yo me acuerdo que le gana el primer set Kutla a Beretta, pero le gana feo, ¿no? O sea, lo avasalló. Y el segundo ¿Lo blanqueó? El segundo set también era como que ya se le iba ya y perdía el partido, pero la reacción del chico, o sea, el chico estaba solo. Y después tú ves un momento que reacciona, le hace el partido y le gana. Y en el tercer set, sabiendo que el tipo era más fuerte, que era mucho más alto, o sea, era difícil de encontrar la forma, comienza a jugar con los nervios. Y es un deporte individual, no es como el colectivo que puede disimular algunas cosas. Y comienza a jugar, ¿no? Con los nervios y de la desesperación de Kutla. Y al final le termina ganando y el chico se pone nervioso. O sea, pero situación así, loco. Y a pesar, o sea, imagínate tú, yo no sé cuánto, porque él estaba para dar el gran paso. El gran salto. Para los tenistas con aspiraciones de top, que el chico se vaya a eso y lo que representaba para él o para los Estados Unidos como fracaso, de que un pelotón que estaba solo, sin apoyo de nadie, le haya ganado al tipo, ¿no? Pero lamentablemente a veces en las otras disciplinas no cuentan, ¿no? Con el apoyo, y yo creo que también a nosotros nos pasa, ¿no? Que lamentablemente aquí el periodismo deportivo en el Perú es futbolero, ¿no? Y no nos han de repente inculcado o tal vez incentivado por cuestiones a veces también de estrategia de los medios a tratar y poder cubrir otras disciplinas. Juan, la figura más grande del fútbol con las que te has podido, o sea, que han estado en todos tus tiempos como periodistas, hay diferentes personalidades. ¿Agrandados o sencillos? No, yo pienso la mayoría generalmente de buen trato. O sea, agrandados, no, de acuerdo a la percepción que tengo. Pero después... ¿Quién te ha sorprendido por su sencillez? Por ejemplo, Nadal y Djokovic. Ya. A Djokovic me lo encuentro Él es residente de Monegasco. Yo iba a cubrir un partido, el AS Mónaco contra Lille, estaba con Andrés Honrubia, periodista español, que es el corresponsal del diario AS. Después de muchos años cubre él Francia, está en París, y justamente por una circunstancia de estudio, él me dio la posibilidad de trabajar en AS durante 8 meses para reemplazarlo. Y yo fui el corresponsal de AS. Escribía con el seudónimo de Jean, ellos me ponían Jean Palacios en lugar de Juan, ¿no? Y en ese tiempo, ocupando el lugar de Andrés, era yo quien cubría generalmente todo lo que era el PSG. Y estábamos en una playa, en Roquebrán Martán, al lado de Mónaco, y los dos lo vemos y, oye, ya está Djokovic. Y lo vemos en la playa. Y estaba con su staff. Él hacía yoga. Y bueno, estaba preparándose ahí, Andresito, muchas gracias. Wow. ¿Tenemos un vino francés hoy? No, pero... Sí. A ver, por favor, enseña la etiqueta para que la pronuncie, porque yo... Belle Rouge Côte de Rhône. Sí. ¿Eh? Pero pronúncialo como quieras. Te dije que ese era el vino. ¿Ya ves, Andrés? Lo que pasa, Andresito lo está buscando y buscando qué nombre me ha dicho. A la segunda copa ya lo va a pronunciar. No. Ahora, okay. Y Carlos Alberto, lo que te contaba era que lo vimos allá en Roquebrán Martán y él hizo su yoga y yo me le acerco, pues, porque no le iba a decir soy periodista, nada que ver, pues, porque te manda a volar, no son las circunstancias. Y yo le digo a Andrés, oye, esconde el trípode porque el tipo se va a molestar. Y bueno, ya lo guardábamos todo y me acerco y le hablo y le digo, no, si podría tomarme una foto con él. Y me dice, ya, pero va a venir mi familia, voy a estar con ellos
y después estoy a tu disposición. Y es verdad, o sea, llegó todo estructurado. 1 hora, se acabó su trabajo con el staff, ellos se van, llegó su esposa con sus hijos, tú lo veías a él jugando en la playa, Disfrutando. normal, disfrutando. Y mucha gente, o sea, que vive ahí, o no le interesa, le da lo No le mismo, para o sea, bola, es que sí, normal. son puros misios en una, Claro. pues, hermano. Y total que llega el momento después de que ya él viene hacia nosotros con su esposa y yo bueno, ya sabía que con el acento que tengo, pues le expliqué todo y yo le digo, Dobar dan, ¿no? Lo saludo en serbio, ¿no? ¿También? Y, sí, Sí, ¿cómo? y le digo, Kako sí, o sea, ¿cómo estás? Caco sí, Sí. Caco sí. Sí, y yo le digo, pričam pomalo serbia, o sea, no hablo mucho serbio. Sí, me mira, pues diciendo, oye, un sambo, oye, tú... ¿De qué barrio de Serbia era, le dijo? Y su esposa también, ¿no? Muy divertidos todo. Y después él me dice, obrigado, porque pensaba que yo era brasileño. Y bueno, y se tomó la foto Andrés, me tomo la foto yo. Pero lo que pasa es que para el lado de donde yo me tomo la foto con él, era, no sé, era medio feo, pues, ¿no? Ya. Y yo le digo, puedes girar, le digo, para que se vea la playa. Y el tipo bien, ¿ah? O sea, no me dijo, no voy a decir, no tengo tiempo, no me... Giró. Buena onda. Ya, muy buena onda. Y nos Cuenta tomamos la chistes y foto. todo lo demás. No, o sea, muy agradable, Ya. de verdad. Es muy, muy simpático. Que no tiene nada que ver con lo que él expresa. Aparte es divertido, ¿no? Pero, Es súper pero con el divertido. personaje que compite, como Zlatan Ibrahimovic también. O sea, a él le crearon una supuesta pelea con Cavani, pero nunca había pasado nada. Y Eddie, Cavani, él me decía, cada uno tiene su carácter y todo, pero no pasa nada, ¿no? Y a raíz de eso, porque en el Parque de los Príncipes había, ¿no? Periodistas franceses aquí y periodistas extranjeros aquí, nosotros estamos de este lado, y pasaba por el lado de los periodistas franceses y el Nathan pasa así, ¿no? Y lo mira así, y ese sí, y no les habla, y por molestar, se paraba en el lado donde estaban los periodistas extranjeros, y había Simone Radera, es un periodista italiano, muchos italianos, y aparte él se desenvuelve muy bien en italiano, hablaba italiano, hablaba inglés, y se paraba y respondía a las preguntas. Y cuando veía que todo el grupo de periodistas franceses se acercaban, se iba, lo dejaba, o sea, lo dejaba ahí en visto. Y siempre era así el personaje, o sea, pero tenía no sé, una manera que cuando tú le hacías la pregunta, llegaba un momento de que él te preguntaba a ti, o sea, él parecía que te estaba entrevistando para cuestionarte sobre ciertas cosas. No le gustaba que... Y tenías que estar atento. Pero el día que cuando ya se despide, es su último partido con el PSG, atendió a todos, se tomó fotos, o sea, atendía a todos, demostró realmente lo que es, o sea, muy simpático. Al final. Claro, Pero no sí, dejó de ser fulero, pe. No. Mi querido Juan, gracias por acompañarnos en esta charla. Feliz de haber compartido contigo todos estos minutos. Sé que mañana, esto lo grabamos el día lunes, mañana está viajando Juan nuevamente a Francia, nos visitará seguramente en algunos meses, seguramente que va a estar en el Mundial. ¿Cuántos mundiales va? Mi primera experiencia fue en el año 98, la segunda en Alemania 2006, después ya Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Y vienen muchos mundiales más. Nosotros gustosos de estar... Hablando de mundiales, me reuní con Chupo Arriola, pues, que tiene 15 mundiales. Tiene más mundiales que tú. Sí, Increíble. sí, mucho. Lo vamos a tener a Chupo Arriola un día de esto, mi querido Patito, a pedido de Juan Palacios. Juan Palacios, Monsieur Palais Maison. Aquí en No Sea Fulero. Recontra baboso.